Muy buenas tardes, público general. Magíster Bustamante Mora Freddy, quien les habla, la estudiante Ávila Cedeño Naomi Mayerly, perteneciente a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de Educación Básica. Como tema a tratar tenemos los grupos sociales del Ecuador. Como subtema tenemos los grupos sociales del Ecuador. Ecuador posee una sociedad multicultural y plurétnica, resultado de un largo proceso histórico de confluencia en diversos grupos humanos, orígenes tanto internos como externos. Esto ha derivado una compleja estratificación social, con distintos colectivos que poseen sus propias características identitarias y que a menudo han estado en situación de subordinación. La sociedad ecuatoriana está conformada por diversos grupos sociales que se han organizado en función de intereses comunes, trabajadores, grupos étnicos, empresarios, entre otros. Pero esto va más allá, ya que estas organizaciones cumplen un rol muy importante en la representación de sus demandas y derechos dentro del país. Existen numerosas y muy diversas organizaciones que representan a distintos grupos de la sociedad ecuatoriana. Resulta muy difícil abarcarlas a todas en un estudio. Sin embargo, podemos mencionar algunos ejemplos representativos de los colectivos sociales más conocidos y con gran influencia a nivel nacional. Como podemos observar, estas son las organizaciones de trabajadores, las más conocidas y con mayor influencia, como la CEOSL, Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, entre otras. Como siguiente punto tenemos las organizaciones indígenas, Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. El líder del movimiento indígena en Ecuador desde 1986 ha impulsado el reconocimiento de derechos colectivos e interculturales de los pueblos originarios. Unificar las demandas y luchas de las distintas nacionalidades indígenas del país, como los pueblos quichua, shuar, achuar, entre otros. Actúa como voz unificada en el movimiento indígena. Organizaciones afrodescendientes. La FENOCIN, Federación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, es una de las principales organizaciones sociales que representa a campesinos, indígenas y afroecuatorianos en Ecuador. Lucha por los derechos y reivindicaciones del campesinato, los pueblos indígenas y negros del Ecuador en cuanto a tierras, agua, cultura, educación intercultural y soberanía alimenticia. Los pobladores. Los pobladores conforman un importante grupo social organizado en Ecuador, especialmente aquellos ubicados en los sectores urbanos marginales. Entre sus principales formas organizativas están los comités barriales, aglomeraciones de moradores de un mismo barrio o un sector que se organizan para conseguir obras y servicios, así como solucionar problemáticas locales. Las ligas barriales, uniones de varios comités barriales de una misma parroquia o localidad. Federación de Barrios del Ecuador, gran estructura social y política que integra los comités barriales de las principales ciudades del país. Organizaciones de empresarios. Buscan promover una forma colectiva de intereses del sector privado y empresarial del país, buscando así incidir en leyes, normativas y políticas estatales. Los colegios profesionales son asociaciones que se agrupan con miembros de diversas profesiones en Ecuador. Algunas de sus características son que reúnen y representan ante la sociedad y el Estado a quienes comparten una misma profesión. También velan por la correcta regulación y ética profesional en la actividad que corresponda mediante códigos deontológicos. Los jubilados demandan al IES para mejoras en el monto de pensiones para garantizar una vida digna acorde al costo de la vida del país. Las cooperativas promueven la ayuda mutua y el trabajo colectivo bajo los valores de solidaridad, igualdad y equidad económica. En conclusión, los grupos sociales ecuatorianos son diversos y reflejan la pluralidad de la sociedad, desde organizaciones laborales, étnicas, gremiales, territoriales y más. Tienen agendas e intereses particulares que buscan posicionar. En las últimas décadas se observa un mayor protagonismo e incidencia política de ciertos grupos históricamente excluidos como indígenas y afrodescendientes. Sin embargo, aún persisten brechas significativas en el ejercicio de los derechos y oportunidades para estos grupos.